A continuación entenderás el por qué es tan costosa la vida en Canadá. Este video es para que te informes y vengas preparado. Canadá está compuesta de monopolios, bancos, supermercados, aerolíneas, telefonía móvil, internet en el hogar e incluso la industria del licor como la cerveza. En casi todos los sectores de la industria, los monopolios y oligopolios reinan supremamente. Y hay pocos ganadores y muchos perdedores. Cuando hay menos competencia, hay menor inversión, menor productividad, menos startups, precios más altos, peor servicio, salarios más bajos y más desigualdad de riqueza. Más monopolios significan que los canadienses pagan las tarifas más altas del mundo por menos. En los planes de telefonía móvil canadienses, de 64 países con 128 operadores de telecomunicaciones, Rogers, Telus y Bell ocupan el primer, segundo y tercer lugar como los operadores más caros del mundo, 3 veces más caros que Australia y el doble de caros que Estados Unidos y Europa. Lo que es peor, la mayoría de los canadienses no tienen idea. Si eliges una marca como Fido, Koodo o Virgin, todas son marcas propiedad de los 3 principales operadores. 2 aerolíneas en Canadá controlan más del 80% de todo el negocio. La aerolínea más grande, Air Canada, acaba de ser clasificada en último lugar en puntualidad de vuelos en el ranking de Norteamérica. 6 bancos canadienses poseen el 87% de todas las hipotecas en Canadá, pero con la aprobación del gobierno de la fusión del banco número 1, RBC, comprando el banco número 7, HSBC, ahora son 6 bancos los que controlan el 90% de todas las hipotecas. 5 supermercados, 3 canadienses y 2 estadounidenses, controlan más del 87% de los supermercados en Canadá. Y no son solo los supermercados, esas mismas empresas controlan el mercado de alimentos al por mayor, dictando qué productos van en los estantes del supermercado y a qué precios deben venderse. El Internet en el hogar no es mejor que la telefonía móvil, con la única alternativa de satélite en órbita baja totalmente controlada por otro monopolio, Starlink, propiedad de estadounidenses. En Canadá no hay nada más canadiense que la cerveza, pero solo 2 empresas cerveceras, ninguna de ellas de propiedad canadiense, controlan más del 85% de todas las ventas de cerveza en Canadá, con algunas provincias incluso otorgando a los monopolios el control total sobre la distribución y venta de alcohol. No importa cómo se mire, la competencia está muriendo en Canadá. The Globe and Mail declaró que el estado de la competencia en Canadá se resume fácilmente en unas pocas palabras: mediocre y empeorando. The Economist afirmó que Canadá ha olvidado cómo competir, y los economistas han dicho que el resultado ha sido una economía que sin competencia ni siquiera es una economía capitalista. Además, hay un hecho simple: el gobierno federal ha hecho poco para prevenir esta concentración, y de hecho, ha hecho mucho para fomentarla. Canadá tiene un problema de monopolio. Entonces, ¿cómo Canadá ha llegado a este punto? ¿Por qué hay más monopolios y por qué son malos para la economía? ¿Y cómo realmente nos afecta a nosotros como inmigrantes? Bueno, pues Canadá no llegó a este punto por accidente. De hecho, llegó hasta ahí por diseño. Canadá tiene una larga historia con los monopolios. De hecho, podemos rastrearla desde 1670 con el monopolio original de la compañía Hudson Bay, avanzando hasta finales del siglo XIX. Mercados críticos en Canadá y Estados Unidos estaban siendo dominados por trusts, empresas gigantes que poseían el 90% o más de mercados como el petróleo, el acero, los ferrocarriles y la industria bancaria. En 1889, fue Canadá quien aprobó la primera legislación antimonopolio del mundo para proteger la competencia y los mercados mediante la desintegración de trusts y monopolios. Los Estados Unidos siguieron su ejemplo con su ley llamada la Sherman Act. La ley Sherman prohibió los monopolios y desmanteló los trusts anticompetitivos. Con los trusts y monopolios de propiedad privada mayormente desmantelados en Canadá, los monopolios comenzaron a reaparecer en la forma de corporaciones de la corona, controladas por el gobierno. Los Ferrocarriles Nacionales de Canadá, la Corporación Canadiense de Radiodifusión, Air Canada, Petro-Canada y Via Rail.
Estos monopolios de propiedad gubernamental dominaron Canadá hasta la década de 1980, cuando la postura estadounidense sobre los monopolios cambió hacia la desregulación. Una postura que Canadá pronto siguió. Las corporaciones de la corona fueron privatizadas y sus mercados desregulados, pero Canadá aún no lo hizo bien. De hecho, empeoró. Las leyes canadienses sobre monopolios y competencia se reescribieron en la Ley de Competencia, que, por diseño, en realidad fomenta que los grandes actores dominen sus mercados y permite que la eficiencia de la empresa prevalezca sobre las preocupaciones de competencia, precios o el bienestar del consumidor. El gobierno federal empeoró la competencia al sobreregular industrias como aerolíneas, bancos y telecomunicaciones, protegiendo activamente a los monopolios al mantener fuera a nuevos jugadores, lo que permitió a los monopolios comprar a sus pequeños competidores emergentes. Desde la década de 1980, hemos visto una consolidación sin precedentes en casi todas las industrias y mercados. Hoy en día, es tan grave que si se observa las 20 principales empresas en Canadá, el año promedio de fundación es 1914. En Estados Unidos, ese año es 1944. Entonces, ¿por qué son tan malos los monopolios? Cuando se menciona la palabra monopolio, la primera idea de la mayoría de las personas es el clásico juego de mesa con el que todos crecimos jugando. Todos aprendimos desde jóvenes qué sucede cuando un jugador posee todos los tipos de propiedad, ferrocarriles o servicios públicos. Se cobra a los demás jugadores más. Un monopolio es, como lo puso Milton Friedman, cualquier concentración de poder por una empresa que tiene suficiente control sobre un producto o servicio particular para determinar significativamente los términos en los que otros individuos deben tener acceso a él. Los monopolios son creadores de precios que fijan el precio de los bienes cerca de las cantidades más altas que los consumidores estarían dispuestos a pagar y se salen con la suya porque no hay alternativas a las que recurrir. Su primo, el oligopolio, un término acuñado no hasta 1930, proviene literalmente de la palabra oligarca, que significa pocos vendedores y se refiere a industrias donde hay varios jugadores. Al igual que los oligarcas, los monopolios benefician a unos pocos, no a la mayoría. En resumen, los monopolios perjudican a los canadienses. A menos que seas accionista de una de estas corporaciones, entonces estarás en una buena posición. Las grandes corporaciones han podido exprimir los salarios de los trabajadores ya que hay pocas opciones de empleo. Y docenas de estudios muestran cómo los monopolios impulsan la desigualdad de ingresos. Se ha demostrado que los salarios disminuyen entre un 15% y un 25% en los mercados monopolísticos. Se sabe incluso que los competidores coluden para mantener bajo el crecimiento salarial, ya que los empleados tienen menos opciones de dónde proporcionar sus habilidades. Además de los salarios, las startups, los competidores, están ahora en un mínimo histórico y, desde finales de los años 70, hemos visto una disminución constante en la creación de nuevas empresas, con más empresas saliendo del mercado que entrando. Sin la presión dinámica e innovadora que los competidores aportan a los mercados, la productividad ha caído, ya que las empresas establecidas se arraigan y se vuelven complacientes sin presiones competitivas. Con menos startups, hay menos empresas en las que invertir. Entre 2014 y 2021, la inversión empresarial en Canadá cayó un 20% y las empresas invirtieron menos en sí mismas y menos en investigación y desarrollo, gracias al problema de monopolio. En lugar de innovación, precios más bajos, productos de mejor calidad y mejores servicios al consumidor que la competencia trae, Canadá tiene precios en aumento, salarios más bajos, innovación estancada y una inversión en disminución. El daño a la economía es mucho peor de lo que los canadienses pueden imaginar. Cada canadiense debería estar preocupado por la concentración del poder económico y político en manos de unos pocos. El problema de monopolio
está causando el declive económico de Canadá y empeora cada año. Entonces, ¿cómo Canadá solucionaría el problema de monopolio? La respuesta es más competencia. La competencia es libertad de elección para poder decidir dónde poner tu dinero. Es libertad para iniciar un negocio y competir en un mercado libre. Con la libertad de elección, los consumidores siempre ganan con mejores productos, mejor servicio y mejores precios. Sin ella, los canadienses pagan, pierden y seguirán pagando. Al final del día, todos nosotros, inmigrantes y ciudadanos comunes, somos quienes pagamos el alto precio de estos monopolios, haciendo que la vida se vuelva prohibitivamente costosa e insostenible. Esta situación está empujando a muchas personas a abandonar el sueño canadiense, forzándolas a renunciar a su futuro migratorio debido a la escasez y los altos costos de vida. ¿Hasta cuándo crees que esta problemática seguirá sucediendo? ¿Es esta la Canadá que siempre esperabas? ¿O realmente ha cambiado tu parecer? Coméntame aquí abajo qué piensas acerca de esto y dime qué es lo más costoso que tienes que pagar aquí en Canadá.